El siguiente tema es objeto de estudio y métodos de la filosofía. Método socrático es uno de los temas para hacer filosofía. Para que tengas una idea de este método, conviene recordar los momentos en los que has estado con tus amigos, en auténticos diálogos. Recuerda la última vez en la que conversaste con profundidad. Pues bien, en el tratado de esos diálogos surgen siempre preguntas y respuestas, pero a un nivel profundo. De hecho, una buena conversación siempre deja una sensación agradable, sobre todo por las ideas y consensos que dejamos. El siguiente método es el método cartesiano. Este método fue concebido por René Descartes y sus principales características son, una de ellas son, si quieres filosofía, duda de lo que sabes, de lo que han dicho, de lo que crees que debe ser, duda y pregúntate si es verdad, si lo que sabes está de acuerdo, lo que tú piensas, si parece que, piensa con claridad en tu mente, entonces es verdad. Por ponerte por un ejemplo, si un muchacho te dice que te ama, tú piénsalo, analízalo para ver si es cierto. El segundo paso de ese método es, si quieres saberlo, analiza todos los detalles, todas las circunstancias. Si no analizas, jamás podrás saber que te ama, te podría engañar. Ese es el segundo paso del método. El tercer paso, si has analizado, entonces reconstruye sintetizando todos los elementos hasta lograr la claridad en la apreciación. El cuarto paso es, pero si aún tienes duda, recapitula o reconstruye todos los elementos de nuevo hasta que quede claro tu razón. El siguiente método es método fenomenológico. Bueno, este método se divide en dos pasos. El primero, presencia del fenómeno a la conciencia. Siempre estamos ante hechos, no ante ideas. Los hechos generan ideas y las ideas son representaciones de los hechos. Hacer filosofía con este método significa no hacerle caso a las ideas, sino a los fenómenos o hechos que aparecen en la conciencia. El siguiente paso de este método, una vez que el fenómeno o hecho está en la conciencia, hay que purificarlo de toda concepción o prejuicio. El siguiente método es método hermenéutico. Este método consiste en descifrar un texto atendiendo a su contexto y a la subjetividad de quien lo escribió para captar su verdadero sentimiento. El siguiente método es el método dialéctico. Bueno, este método solo cobramos conciencia o se amplía nuestro conocimiento cuando estamos frente a algo o no somos nosotros. Por poner un ejemplo, solo cobramos conciencia de la salud cuando estamos enfermos, solo cobramos conciencia de nuestra pobreza ante la riqueza de otro. El hombre es el que hace filosofía y la filosofía la pone también a su servicio desde tres vertientes. Una de ellas es la ontológica, que cuestiona sobre el ser de los entes. Sus preguntas fundamentales son, ¿por qué existe el ser y no la nada? Todo lo que es tiene que existir. Todo lo que es tiene una razón de su existir. Yo puedo no ser. ¿Por qué soy lo que soy y no otra cosa? Un mueble, un perro, etc. Básicamente la ontología se refiere al estudio de lo existente y busca determinar qué tipo de entidades constituyen la realidad. La siguiente vertiente es la gnoseológica. Preguntas fundamentales como ¿puede conocer lo que no es? ¿Todo lo que es puede ser conocido? ¿Todo lo que es verdadero? ¿Por qué el error? ¿Por qué la falsedad? Esta disciplina se encarga de proporcionarnos los criterios por medio de los cuales podemos precisar lo que puede ser conocido. La siguiente disciplina es la axiológica. La axiológica, entendida como la teoría de los valores, se puede definir también como la reflexión filosófica que busca determinar la naturaleza y el carácter de valor de los juicios valorativos. Se pregunta por el deber ser, o sea, sobre el valor de la verdad, el valor del comportamiento moral, o del religioso, o del político, o del jurídico, o del estético.
Algunas de las ramas más importantes de la filosofía son las siguientes. La filosofía del derecho se encarga de estudiar la esencia de las relaciones legales. La lógica, que estudia la estructura del pensamiento y su adecuada a la realidad. La lógica se encarga de estudiar los modos correctos para obtener nuevos conocimientos. La estética, que estudia el arte como manifestación de la cultura y busca establecer los criterios que pueden brindar las herramientas necesarias para fundamentar una reflexión acerca del arte y la belleza. La teodicea, que estudia la búsqueda de los bienes de la eternidad. La axiológica, que estudia el conocimiento de los valores como totalidad. Se puede definir también como la reflexión filosófica que busca determinar la naturaleza y el carácter del valor y de los juicios valorativos. La antropología filosófica, que estudia al hombre a su integridad. La filosofía de la historia, que estudia la valoración objetiva de las épocas de acuerdo con los bienes de la cultura. La filosofía moral o ética es la que se encarga del estudio de la conducta del humano, del estudio de la moral. La filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia tiene por objetivo analizar la ciencia en cuanto a sus adelantos, resultados, descubrimientos, pero busca todo verificar las cuestiones del método. Filosofía política. La filosofía política hace referencia a un aspecto muy importante de la vida del ser humano. Podemos decir que el hombre por naturaleza es un ser social. El hombre no puede vivir en la sociedad y que por lo tanto ha desarrollado una estructura que le permite vivir armónicamente dentro de una sociedad. La filosofía y la cultura. Por cultura se entiende todo aquello que ha brotado de la invención y la producción humana. Aquella que pretende explicar el fenómeno de la cultura investigando cuáles son las causas, las normas de su transformación, las condiciones de su crecimiento y su decadencia. Buenos días compañeros, como verán, a mí me tocó terminar la unidad 1 que se llama Introducción a la Filosofía con los temas de problemas filosóficos del conocimiento, actividad de aprendizaje número 11, que aquí veremos qué es la verdad, qué se quiere decir cuando alguien emplea la frase es mi verdad o también qué es la realidad y cómo podemos captar la realidad. Tenemos unos conceptos de unos filósofos que nos ayudarán a desarrollar y a solucionar esos problemas, como por ejemplo el racionalismo, que es de Descartes. Nos dice que esta doctrina sostiene que los auténticos objetos del conocimiento no son las cosas reales, sino las ideales, las cuales podemos captar a través del entendimiento y la razón, sin necesidad de la experiencia sensorial. Por eso sostiene que lo único que necesita el ser humano para conocer es la razón y a través de ella podemos acceder y conocer el mundo exterior. Pero para que el hombre pueda acceder a todo esto se requiere de un método y es el método cartesiano. Otro concepto que tenemos es el empirismo del filósofo Hume. Nos dice que otra corriente que se trata de explicar del conocimiento es el empirismo. Este es propuesto por el filósofo David Hume. Considera que la fuente del conocimiento es la experiencia. No podemos acceder a las cosas como son en sí, sino solo lo que presenta a mi sentido. La razón tiene una posición secundaria porque no puede accederse a la realidad en cuanto tal. Solo los sentidos captan los fenómenos, lo que aparece, pero jamás pueden llegar a la cosa que es. La realidad son las apariencias. Otro también concepto que tenemos es el realismo de Santo Tomás de Aquino, que nos dice que la postura realista intenta unir la postura racionalista con la empirista, al afirmar que las ideas interiores relacionales no han surgido al azar, sino que son fruto del contacto con la realidad. El realismo es muy claro al afirmar que no hay nada en inteligencia que primero no haya pasado por los sentidos.